Amén. Gloria a Dios. No porque no hayamos orado, sino porque vamos a interceder de una manera diferente. Vamos a orar para que sea el Señor tomando control y dominio de la enseñanza. Señor Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, mi Dios. En esta hora seguimos adorándote y exaltando tu glorioso nombre, mi Dios, merecedor de toda la gloria, de toda la honra, mi Dios. En esta hora, Padre, te quiero pedir que tomes control y dominio de la enseñanza, de la reflexión, mi Dios, que seas tú hablando a mi vida y a la vida de mis hermanos, Señor, a través de tu palabra, a través de mis labios, Señor, que los uses como instrumento, Padre, para que tu espíritu se derrame en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy les traje una reflexión cortita. Yo siempre soy cortita, pero hoy es más cortita. De lo que el Señor esta semana, tiene días tratando conmigo y bueno, lo quise compartir. Yo tengo muchos días pensando en la humildad, porque si bien sabemos, pronto nos mudamos a la iglesia grande, a ese templo bonito. Yo le decía a Ada que hay que trabajar en nuestros corazones. Ese templo es del Señor, ese templo es para Dios, no para los hombres, para que nadie se gloríe, es para alabarle a Él, para que tengamos más espacio, para que puedan venir más almas, no porque seamos una iglesia más importante, sino porque el Señor merece un lugar más grande donde más personas entren y escuchen la palabra y estemos más a gusto, ¿no? Pero solo para glorificarle a Él. Amén. Entonces, en la semana, y tengo tiempo hablando sobre eso, pero el Señor hace como quiere. Y el Señor puso en mi corazón no la humildad, sino que vuelva al principio. Entonces, por eso la reflexión de hoy, yo la he titulado Volvamos al principio. Y para eso vamos a ir a Génesis 1:1, que todos lo saben, pero vamos a volverlo a leer. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio no estaba yo. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me pasa, lo que Dios hizo en mi vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La iglesia, me incluyo, hemos cambiado un poquito la adoración a que se trate de mí. Voy a glorificar a Dios por lo que hizo en mi vida. Voy a glorificar a Dios. Y no está mal, iglesia. No está mal, porque nosotros glorificamos al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo. Pero a veces dejamos de glorificar a Dios porque Él es Dios. Porque aún nuestros problemas estén o no, Él sigue siendo Dios. Porque aún nosotros no existiéramos, Él estaba. Entonces, cuando yo reflexionaba en la semana, es eso, volvamos al principio, pero no al principio como estábamos antes, que andábamos perdidos, sin Dios, sin fe, sin esperanza, sino con todo lo que hemos aprendido en todos estos años siendo cristianos y los que son nuevos, ahora mirar a Dios como el creador, como nuestra majestad, nuestro Dios absoluto. Y no porque hemos recibido un favor de Él, sino porque Él es Dios. Y yo decía, wow, el Señor me confronta, ¿no? Porque generalmente cuando cantamos o cuando alabamos, decimos, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Y yo decía, y escuchaba alabanzas y decía, siempre se trata de nosotros. Porque si tú te pones a ver, o si nos ponemos a ver, siempre estoy yo. Pero cuando vamos a ese culto racional, adoración, Dios eres bueno, pero Dios eres fiel, pero Dios eres soberano, pero Dios eres creador. Dios, quitémonos nosotros. Muchas veces vamos a dar una enseñanza, y sí, damos una enseñanza, y las enseñanzas son muy buenas, pero nos metemos más nosotros que el mismo Dios. Entonces, yo creo que ese es lo que el Señor quería tratar conmigo esta semana. Y yo decía, pero no puedo decirlo así, solo así. Entonces, como el pastor nos ha enseñado, vamos a hacer un análisis exegético de este versículo. Entonces, pero solamente de las 3 primeras palabras. En el principio creó Dios. No vamos a andar todo porque si no estamos aquí toda la noche.
Entonces yo busqué la palabra. En el hebreo, principio se escribe Bereshit. Olviden mi pronunciación, que no soy muy buena. Esa palabra no solo significa inicio cronológico, sino un comienzo absoluto. Principio. En el origen no había tiempo, espacio, materia. No es Dios creó de esto. Dios no. Es principio absoluto. No dice cuándo ya existía, no, en el principio. Y yo decía, wow, es verdad, si nos vamos al inicio nuestro, porque el Señor es eterno, sabemos que no tiene principio ni fin. Pero en el principio que el Señor nos quiso plasmar en nuestras Biblias, no estamos tú ni yo. Está en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y luego aparece la palabra, que es la segunda palabra, voy a buscarla, que es la creó, que se escribe en hebreo bará. Este verbo, lo copié para decirlo exacto, este verbo se usa para Dios como, o sea, para utilizar creó, pero como sujeto, es decir, de crear de la nada. No es organizar algo que existió o lo que hizo, es traer a existencia lo que no existía. Entonces, sabemos que el principio es Berishá y el segundo es creó. Sabemos que Dios, entonces es algo absoluto. Y yo iba a la tercera palabra que me pareció tan preciosa, que es Dios. Pero cuando se presenta aquí Dios, la palabra es Elohim. Y se refiere a Dios, pero específicamente al Dios de Israel, a nuestro Dios, a la deidad. Y cuando yo veía, pero Elohim en esta palabra es plural, pero cuando dice el principio creó Dios, creó está en singular. Una está en singular y otra está en plural. El creó está en singular, creó, no creamos, creó. Dios, Elohim, era el plural. Y a mí me maravilló porque aún allí, en el primer versículo, era una sombra de lo que ha de venir. Allí estaba la Trinidad del Señor. Por eso, y yo decía, bueno, no voy a ser muy extenso, voy a irme a Juan 1:1, que decía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y yo decía, wow, el Señor, a mí, por ejemplo, esta semana, me mostraba que Él es Dios, y que debemos adorarle por Él. Sí, nosotros nuestras adoraciones es por, Señor, lo que has hecho en mi vida, de dónde me sacaste, de dónde me quitaste, de dónde me pusiste. Pero vamos a dedicarle una oración, al menos una oración al día, solo alabándolo a Él, porque Él es Dios. Vamos a quitar el yoísmo, porque nos hemos llenado de muchas cosas para mí. Cuando ponemos a pensarnos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, quiero conocerte más. Señor, enséñame a ver tus atributos, enséñame a ver, pero no cuando vayan referente a mí. No veamos el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios, la justicia de Dios aplicadas a mí. Vamos a verlo porque Él es Dios. Y el Señor hablaba conmigo esta semana y yo decía, pero qué bonito es volver al principio. Y a mí me maravilla porque volviendo a Génesis, pareciera que uno, ya leí Génesis, yo lo voy a volver a leer. Pero cuando vuelves a Génesis y lo lees, como dice el pastor, exegéticamente, encuentras maravillas, o por ejemplo, en mi caso encuentro cosas que yo nunca había visto antes, cosas que como decíamos anteriormente en la alabanza, que el pastor nos está compartiendo una enseñanza, la palabra es rica, vas aprendiendo cosas nuevas, vas sabiendo cosas nuevas. Vamos a conscientemente adorarle a Dios, al Señor. Y cuando adoremos a Dios, al Señor, ya sabemos que cuando en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, no era Dios, porque hay algunas otras denominaciones, ¿no? Que no comparten la Trinidad del Señor, pero aún allí estaba. Aún allí el Señor se revela.
Aún allí en hebreo, en las palabras de donde fueron escritas, está la esencia del Señor, está su Trinidad, está a la sombra de lo que iba a venir. Qué maravilloso es el Señor, que solamente con 3 palabras se revela su Trinidad. Que solamente con un versículo el Señor es maravilloso y te dice: yo soy Dios. Yo comencé y sí, el Señor va a terminar. El Señor va a volver por nosotros. El Señor va a ver su bodas de cordero. ¿Quiénes creen que van a estar en la boda? Amén. Pero vamos a adorarle a Él. Vamos a prepararnos esta adoración genuina y vamos a olvidarnos un poquito de nosotros, de nuestras cargas, de nuestros problemas. Vamos a volver al inicio, a volver a Jesús, a volver a Dios. Sí, el Señor ha sido maravilloso y aún ese Señor creador se hizo hombre y vino. O dio a su Hijo, que sabemos que aún así ese que le habló a la luz se hizo la luz del mundo. Qué maravilloso es el Señor. Así que vamos a comenzar a estudiar más la palabra del Señor, pero con lupa. Yo lo estoy haciendo y ¡buah! Digo, qué maravilloso es el Señor. De verdad que, no sé, es diferente estudiarlo con lupa que estudiar un contexto y ya verlo y ya está. Vamos a Dios el principio, a Dios el creador, a Él. Por eso cuando las alabanzas, le decía a Lucas hace poquito, de las alabanzas hoy me gustó el que está sentado en el trono, porque no se trataba de nosotros, se trataba de honrarle a Él. Porque Él vive para siempre, por siempre, porque antes que nosotros pudiéramos pensar en nacer, ya Él era Dios. Entonces hoy, este era mi devocional, mi reflexión corta, de volvamos al inicio, volvamos a estudiar al Señor, volvamos a conocer al Señor, volvamos a enamorarnos del Señor. Pero no por lo que Él está haciendo en tu vida, que también es maravilloso, por lo que va a hacer en tu vida, que también es maravilloso, por lo que posiblemente ya hayas pasado, estés pasando, vas a pasar. No, vamos a volver al Señor porque Él es Dios. Vamos a racionalmente, volvamos a estudiar su palabra y ver sus maravillas, pero no en mi vida, no como yo primera persona, sino como soberano. Amén. Entonces les invito a que nuestro grupo de alabanza volvamos a entonar la canción al que está sentado en el trono y ahora lo hagamos conscientemente de porque Él es Dios, solo Dios. Amén. Gloria a Dios.